Vamos a continuar con los ejercicios, ¿sí? Nos quedamos en este ejercicio que tiene que ver con el movimiento circular uniforme. Vamos a decir lo siguiente. Los puntos A y B de las aspas de un molino describen un movimiento circular uniforme, como se muestra en la figura. Con base en la información, seleccione las proposiciones correctas. Como dice, las proposiciones en este caso son varias. Vamos a ver cuál de las proposiciones que están ahí son correctas, ¿sí? Vamos a empezar. Recuerden que es movimiento circular uniforme. El módulo de la velocidad angular en el punto A es igual al módulo de la velocidad angular en el punto B. Este es el punto A, este es el punto B. Recuerden que dijimos que en un movimiento circular la velocidad angular es constante. ¿Qué significa que sea constante? Que independientemente de qué punto se encuentre, siempre va a ser el mismo valor. Por lo tanto, vamos a decir que esta es verdadera. El módulo de la aceleración centrípeta en el punto A es menor al módulo de la aceleración centrípeta en el punto B. Nos habla de la aceleración centrípeta, que está comparando el punto A con el punto B. Tengo que recordar que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y me compara el punto A con el punto B. El punto A se encuentra a esta distancia del centro, mientras que el punto B, si nosotros podemos en este caso visualizar el gráfico, el punto B se encuentra a una menor distancia. Voy a hacerlo con color azul para que ustedes lo visualicen. El punto B únicamente se encuentra a esta distancia. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente. Me invento un valor. El valor de aquí a acá va a ser 4. El valor de aquí al centro va a ser 2. Si yo saco la aceleración centrípeta y le pongo lo siguiente, velocidad angular al cuadrado por radio. Para sacarla de A, le pondría por 4. Y me saldría aceleración centrípeta en A es igual a 4W al cuadrado. Si yo hiciera lo mismo, pero para B, me saldría W al cuadrado, pero por radio, y solo tendría que el radio es un valor de 2. Me invento ese valor. Aceleración centrípeta en B es igual a 2W cuadrado. Conclusión, la aceleración centrípeta en A es más grande que la aceleración centrípeta en B, porque recuerden que la aceleración centrípeta depende del radio. El módulo de la aceleración centrípeta en el punto A es menor. No es menor, de hecho es mayor. Entonces, esta afirmación es errónea, es falsa, ¿sí? Nos vamos a decir que es errónea o es falsa. Por lo tanto, esto de aquí no es correcto. El módulo de la velocidad angular en el punto A es mayor que el módulo de la velocidad angular en el punto B. Recuerden que están comparando velocidad angular. Dijimos que la velocidad angular es constante. Por lo tanto, esto de aquí va a ser falso, ¿sí? Por esta parte es falso. El módulo de la aceleración centrípeta en el punto A, el módulo de aceleración centrípeta en el punto A es mayor que el módulo de la aceleración centrípeta en el punto B. Correcto, porque en el punto A vale 4W cuadrado, mientras que en el punto B vale 2W cuadrado. Es correcto, por lo tanto, vamos a tener en este caso que nuestra respuesta va a ser la opción 1 y la opción 4. Eso nos daría una respuesta 1, punto y coma 4. Esa sería nuestra respuesta correcta en ese ejercicio. Ya, listo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Se hace girar un disco de manera, en este caso de madera, sobre su centro con movimiento circular uniforme, como se muestra en la figura. Con respecto a los puntos A y B pintados sobre el disco, todas las proposiciones se cumplen excepto, o sea, me dice que todas son correctas, pero hay una que es incorrecta. Vamos a analizar. El arco descrito por el punto A es menor que el arco descrito por el punto B. Para que no se compliquen la vida cuando a ustedes les diga el arco, hagan de cuenta que ustedes van a utilizar un compás. Si el centro, hago centro aquí en este punto y abro el compás hasta acá, yo podré tener una circunferencia algo así. Una circunferencia más o menos así. Pero si yo en este caso abro, vamos a poner de otro color, centro aquí y punto acá, obviamente mi circunferencia va a ser más grande. Entonces, cuando me pregunten cuál arco es más grande, el A o el B, yo diría el arco A es más grande. Pero vamos a ver qué dice aquí. El arco descrito por el punto A es menor que el arco descrito por el punto B. Falso. Si me doy cuenta, el arco de A es más grande que el arco de B. La circunferencia descrita por A es más grande que la de B. El periodo que realiza el punto A es igual al periodo que realiza el punto B. Razonemos. ¿Qué es el periodo? El periodo va a ser igual, tiene una fórmula que es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Pero recuerden que la velocidad angular es constante. Entonces, yo voy a decir, el periodo de A va a ser 2pi sobre la velocidad angular y el periodo de B
va a ser 2pi sobre la misma velocidad angular, porque recuerden que movimiento circular uniforme, la velocidad angular es constante. Entonces, esto es exactamente lo mismo que eso. Entonces, los periodos van a ser iguales. Entonces, esta opción es verdadera. La rapidez lineal del punto A es mayor que la rapidez lineal del punto B. ¿A qué es igual la rapidez lineal? La rapidez lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Voy a poner A, voy a poner B. Rapidez angular por el radio. Obviamente esta parte de la rapidez angular es constante, pero el radio en A y el radio en B. El radio en A, ustedes observan claramente, es más grande que el radio en B. Entonces, si el radio en A es más grande, le pongo un valor 6. Al rato que multiplique 6 por W, me va a quedar 6W. Y supongo que el B sería un valor 2. Al rato que multiplique 2 por W, me va a quedar 2W. Obviamente, la rapidez en A va a ser más grande que la rapidez en B, sí, porque depende del radio. Y como el radio de A es más grande que el radio de B, obviamente la rapidez va a ser más grande. Entonces, esto también es correcto. La aceleración centrípeta en el punto B es menor que la aceleración centrípeta en el punto A. La aceleración centrípeta en el punto B depende de qué? Velocidad angular al cuadrado por radio. Y la aceleración centrípeta en el punto A depende de qué? Velocidad angular al cuadrado por radio. Recuerden que esto es constante. Esto de aquí es constante, esto de aquí es constante. Pero el radio en B es más pequeño que el radio en A. Entonces, si me invento que esto vale 2, sería 2W cuadrado. Si invento que esto vale 6, sería 6W cuadrado. Obviamente, la aceleración centrípeta en B va a ser menor que la aceleración centrípeta en A. Entonces, también esta afirmación es correcta. Pero recuerde que estábamos buscando excepto la incorrecta. Entonces, la respuesta que yo debería marcar es la opción A, ya que esa es la incorrecta. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio de teoría. Una pareja decidió subir a un carrusel que describe un movimiento circular uniforme y además se sienta a uno, en este caso se sienta a uno al lado del otro. Sus asientos se encuentran a una distancia R1 y R2. Si no se alcanza a observar, R1 es esta parte de aquí y R2 la parte de acá. Respecto al eje de giro, como se muestra en la figura, el viaje en el carrusel tiene una duración de 10 minutos, completando un total de 30 vueltas. ¿Qué afirmación es correcta? Aunque el ejercicio parece que tuviésemos que resolver algo, la verdad es que es meramente teórico. Vamos a razonar. La persona que está ubicada a una distancia R2 experimenta una aceleración centrípeta menor que la persona que está situada en R1. Razonemos. R1 tiene un radio, en este caso digo, a ver, aceleración centrípeta en 2, velocidad angular al cuadrado por radio. Aceleración centrípeta en 1, velocidad angular al cuadrado por radio. Pero razonemos algo. Si ustedes observan, el radio 2 es más grande que el radio 1. Esto de aquí es más grande que lo de acá. Si esto de aquí es más grande que lo de acá, esta aceleración va a ser mayor a la de acá. Porque fíjese en el radio. El radio de aquí, el 2, es más grande que el 1. Entonces la aceleración centrípeta de aquí va a ser más grande que la de acá. Entonces aquí me dice el ejercicio. La persona que está ubicada a una distancia, R2, experimenta una aceleración centrípeta menor. No, no es menor, es mayor por consecuencia del radio. Falsa la primera afirmación. La persona que está ubicada a una distancia R2 experimenta una aceleración centrípeta mayor que la persona de R1. Correcto, porque tiene un mayor radio. Verdadera. La persona que está ubicada a una distancia R1 experimenta una rapidez tangencial mayor a la persona situada en R2. A ver, rapidez tangencial es igual a velocidad angular por radio. Rapidez tangencial en 1 es igual a velocidad angular por radio. Esta es la del punto 2. Esto es lo del 1. Pero recuerden, esto es constante. Pero influye el radio. El radio de la parte 2 es más grande que el radio. Por lo tanto, la rapidez tangencial va a ser más grande que la de acá. Entonces, leamos la C. La persona que está ubicada a una distancia de R1 experimenta una rapidez tangencial mayor que la persona situada en R2. Mentira. R2 presenta una mayor que R1. Entonces, esto es falso. La persona que está ubicada a una distancia R1 experimenta una rapidez angular. Rapidez angular. Recuerden que la rapidez angular en cualquier punto del radio siempre es constante. Entonces, cuando me dice menor, falso, porque siempre es constante. Entonces, la única posible, la B. Siguiente. Un grupo de amigos van a un parque de atracciones y deciden subirse a la rueda moscovita que gira con movimiento circular uniforme. Se sabe que la rueda tiene un diámetro de 8 metros. Si tiene un diámetro de 8 metros, obviamente va a tener un radio de ¿cuánto? 4 metros. Perfecto. Experimenta una aceleración centrípeta de ¿cuánto? Pi cuadrado sobre 25 metros por segundo cuadrado. Ya, listo, estamos muy bien hasta ahí. Determina la rapidez angular.
aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por radio. Como me pide la velocidad o la rapidez angular, tengo que despejar esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Despejar estos valores. ¿De qué manera? De tal manera que la respuesta me quede de esta manera. Aceleración centrípeta sobre radio es igual a rapidez angular, pero no quiero al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada acá. Y perfecto. La aceleración centrípeta vale pi cuadrado sobre 25. Pi cuadrado sobre 25. Pi cuadrado sobre 25. Sobre el radio. ¿Cuánto vale el radio? 4 metros. Recuerden que el diámetro es 8, el radio es 4. Pero como tengo una fracción, le hago fracción acá también. Y me quedaría extremos con extremos. Pi cuadrado. 25 por 4, 100. Raíz cuadrada de pi cuadrado. Pi, raíz cuadrada de 100, 10. Por lo tanto, la velocidad angular es pi sobre 10. Y se acabó el ejercicio. Es todo lo que teníamos que hacer en este ejercicio. Algo sencillo. Pasemos al siguiente. Una persona se encuentra sobre una plataforma circular que está girando con velocidad angular W a una distancia R. Entonces, dibujamos algo así. Bueno, mejoramos un poquito el dibujo. Ya, a una distancia, me dice que es a una distancia R. ¿Sí? Y tiene una velocidad angular W. No conocemos eso de ahí. Si de repente la plataforma gira con el doble de velocidad, ya no gira con W, gira con 2W, ¿a qué distancia del centro debe ubicarse la persona para tener la misma aceleración? Entonces, la persona al inicio estaba aquí, pero aumentó la velocidad angular. ¿Qué quiere decir? Que la persona tendrá que ubicarse un poquito más cerca de aquí. Hemos cambiado la velocidad angular, ¿sí? ¿A qué distancia del centro deberá ubicarse la persona? Como yo no conozco la distancia de aquí para acá, le voy a poner una distancia X para tener la misma aceleración centrípeta que tenía al inicio. A ver, vamos a sacar la aceleración centrípeta al inicio. Aceleración centrípeta al inicio, velocidad angular al cuadrado. En vez de esta R minúscula, pongamos la R mayúscula por radio. Esto es lo que había al inicio. Ahora, la aceleración centrípeta actual va a ser de esta manera. Aceleración centrípeta es igual, velocidad angular al cuadrado por radio. Mi radio va a ser X. Pero recuerden que mi velocidad angular ya no es, en este caso, W. Se convirtió en 2W. Reemplazo 2W al cuadrado por X. Me sale 4W cuadrado. 4W cuadrado. ¿Sí? Pero recuerden que el ejercicio dice que quiere que sea la misma del inicio. Y recuerden que la del inicio era ¿cuánto? Entonces, en vez de poner aceleración centrípeta, voy a poner la del inicio. W al cuadrado por R. ¿Sí? Y como me pedía la distancia de aquí, está la incógnita. Se va W cuadrado con W cuadrado y me queda R. El 4 que multiplica pasa a dividir. Me queda que la distancia que debe tener ahora es R sobre 4. En otras palabras, esto sería la respuesta y se ha acabado el ejercicio. Nada más, eso ha sido todo. Vamos a ver en este caso algo de resistividad y conductividad eléctrica. Para previamente entrar en estos ejercicios, primero tenemos que analizar conceptos básicos de resistividad y conductividad eléctrica. ¿Qué es la resistividad? La resistividad en este caso es lo siguiente. Es una propiedad fundamental de un material que cuantifica la intensidad con que el material, y esa es la parte más importante, se opone al flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? La resistividad es la oposición del flujo de corriente eléctrica. Una baja resistividad indica que un material, en este caso, se permite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Mientras que si la resistividad es muy alta, cuando la resistividad sea muy alta, decimos que el flujo de corriente es complicado, no hay mucho flujo de corriente, el flujo de corriente va a ser muy bajo o hasta casi nulo porque la resistividad es muy alta. Por lo contrario, la palabra conductividad es lo inverso, lo contrario a la palabra resistividad eléctrica y mide la capacidad de un material para conducir corriente eléctrica, para dejar fluir, en este caso, para dejar pasar corriente eléctrica, ¿sí? Si un material es un buen conductor, ¿qué significa que sea un buen conductor? Que sea un buen conductor significa, en este caso, que tiene niveles bajos de resistividad. Niveles bajos de resistividad. Si un material es mal conductor, ¿qué significa que sea mal conductor? O sea, que tiene niveles altos de resistividad. Son conceptos teóricos. Bajo estos criterios vamos a analizar las siguientes tablas que son muy sencillas. Tenemos algunos valores que nos podrán ayudar más adelante, pero vamos a observar lo siguiente.
En una clase de circuitos electrónicos, el docente menciona a sus estudiantes que el oro es el mejor conductor eléctrico que el cobre. Ya que este último posee menos electrones de valencia. ¿Sí? Los electrones de valencia por lo general se encuentran en su última capa o en la capa más externa. Y les recuerda la relación inversamente proporcional entre la cantidad de electrones de valencia y la resistividad eléctrica. Finalmente concluye su exposición afirmando que los materiales conductores eléctricos como los metales poseen una alta. Entonces dice aquí, esta parte es importante. Me dice que en este caso, materiales conductores eléctricos, como los metales. Y por acá anteriormente me mencionaba algo acerca, en este caso, del oro. El oro, en este caso, ¿sí? Entonces yo tengo esto de aquí, ya. Posee una alta y una baja, ya. Entonces, a ver, si el oro es un buen conductor, ¿qué ocurre? Si el oro es un buen conductor, es el mejor conductor. Para que sea el mejor conductor, tiene que tener, en este caso, una alta, ¿qué? Alta conductividad, ¿sí? Conductividad. Para que sea buen conductor, tiene que tener una alta conductividad. Conductividad eléctrica. Y una baja, ¿qué cosa? Si pasa bastante, si fluye corriente eléctrica, para que fluya corriente eléctrica lo que debe haber es una baja resistividad. Resistividad. Recuerden que eso lo habíamos puesto adelante, acá atrás. Buen conductor, baja resistividad. Mal conductor, alta resistividad. Ya. Esto debido a que en su capa más, externa o interna, tiene electrones de valencia, capaces de moverse libremente en presencia de un campo eléctrico. Dijimos que los electrones de valencia que iban a trabajar aquí son los que están en la capa más externa. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción B. Nada más, externa. Vamos con otro ejercicio. En el laboratorio de ciencias aplicadas de una prestigiosa universidad, se realiza un estudio de los transistores para ejecutar un proyecto en el que se logre obtener un mapeo de la prolongación de la actividad cerebral en forma de señales eléctricas. Para esto, se necesita comprar un material que sea el mejor conductor eléctrico. Estamos buscando un material que sea el mejor conductor eléctrico. Y el vendedor presenta los siguientes materiales dados en la tabla. Con base en la información, ¿qué material necesita adquirir el laboratorio de ciencias para realizar el proyecto? Dijimos que sea el mejor conductor y nos da la resistividad. Entonces yo recuerdo, a ver, mejor conductor, resistividad. Les habíamos puesto por acá, buen conductor, baja resistividad. Entonces estamos buscando baja resistividad. Entonces, buen conductor. De todos estos valores que tengo aquí, ¿cuál es el que tiene la más baja resistividad? Entonces analizo 1 por 10 a la menos 8, 1,71 por 10 a la menos 8, 2,35 por 10 a la menos 8 y 6,40 por 10 a la menos 8. ¿Cuál de estos cuatro elementos es el que presenta la más baja resistividad? Analizo y pues el grafeno posee la más baja resistividad. Posee apenas 1 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces, mi respuesta va a ser el grafeno, porque recuerden que me pide el mejor conductor. El mejor conductor es el que tiene la más baja resistividad. Y se acabó, solo es teoría. Si me dijeran que escoja el peor conductor, ¿cuál va a ser el peor conductor? El que posee la más alta resistividad. Aunque como estos valores están elevados a la menos 8, quiere decir que los valores son demasiado pequeños. Nada más. Vamos a continuar. Un estudiante debe impedir que fluya corriente eléctrica. Ya. Entonces yo les digo, para que fluya corriente eléctrica, ¿qué debe pasar? Para que fluya corriente eléctrica, para impedir que fluya corriente eléctrica, ¿qué debe pasar? Debe haber una mayor resistividad, o en otras palabras, una alta resistividad. Teoría, ¿sí? Se puede concluir que el estudiante debe seleccionar el para proteger la bobina. Para proteger la bobina debemos escoger el que posea la mayor resistividad. De los de aquí, ¿cuál es el que posee la mayor resistividad? Debido a que tiene mejores propiedades dieléctricas que él, ya que impedirá el flujo eléctrico entre los elementos. Razonemos. Para proteger la bobina, el de mayor resistividad. ¿Cuál es el de mayor resistividad? Menos 8, menos 7, 8. La respuesta es el exponente positivo, papel. Papel me va a decir aquí dice 6,0, sí, pero dice a la menos 7 en este caso, ¿sí?
¿Qué significa la menos 7? Que van a ser números pequeñitos, 0,000006. Entonces es un valor muy pequeño. ¿Qué significa que el exponente sea positivo? Que el valor va a ser muy grande. Entonces va a iniciar aquí con la parte de papel. No. La única que tiene papel al inicio es la de aquí. Y me dice, y acá sería en este caso por completar, debido a que tiene mejores propiedades dieléctricas que el aluminio. Obviamente, si comparamos estos dos, comparamos papel con aluminio, claro que el de acá va a tener mejores propiedades para conducir, perdón, para proteger en este caso a la bobina, ya que este posee mayor resistividad. Entonces, listo, eso sería todo nuestro ejercicio porque dice mayor resistividad, para impedir que fluya la corriente eléctrica, ¿sí? Mayor resistividad. Vamos a continuar. Una empresa desea crear, en este caso, una tinta que conduzca. Conduzca electricidad. Para que sea un buen conductor, lo que tiene que haber es menor resistividad. Para que conduzca, para que sea un buen conductor, menor resistividad. Con base en la tabla, ¿cuál es el mejor conductor? El mejor conductor, el que tenga menor resistividad. Analizo de estos numeritos, el más pequeño es el que tenga el exponente negativo más alto. Entonces, de todos estos, el que tiene el exponente más alto es el wolframio, que es 2,80 por 10 a la menos 8. ¿Por qué? Porque es a la menos 8, es un número bien pequeño. Por lo tanto, este es el que tiene la menor resistividad de todos estos de aquí. Sería el wolframio. Siguiente. Un laboratorio de electrólisis desea comprar un material de alta conductividad. ¿Qué significa que sea alta conductividad? Menor resistividad. Voy a buscar el de menor resistividad. Aquí tengo lo siguiente. Esto es menos 8, menos 8, menos 8 y menos 8. El de menor resistividad, en este caso, voy a ver 1, no, 2, 8, 1, 59. Por lo tanto, voy a concluir que el de menor resistividad, todos los exponentes, si no se alcanzan a ver, son a la menos 8, a la menos 8, a la menos 8 y a la menos 8. El de menor resistividad va a ser, obviamente, la plata, con 1,59, en este caso, por 10 a la menos 8. Ese va a ser el de menor resistividad, la plata. ¿Por qué concluimos que el de menor resistividad? Porque queremos que sea de alta conductividad, ¿sí? Nada más. Y eso era todo lo que tenemos que hacer en el de aquí. Con base en las resistividades eléctricas, ordene los materiales de manera descendente. ¿Qué significa descendente? De mayor a menor. Tengo los siguientes exponentes. Menos 7, menos 6, menos 8, menos 5. Por lo tanto, si los ordeno los exponentes, en este caso, en una recta numérica, va el menos 8, va el menos 7, va el menos 6, va el menos 5. Si me dice en este caso que ordene de mayor a menor, recuerden que entre más se vaya a la derecha, el número va a ser más grande. Entonces, el primero que debería ir es el que está con menos 5, es el más grande, el que está con menos 5, exponente menos 5. Este es el carbono, debería empezar con 1, ¿sí? Carbono 1. Luego le sigue el que va con el exponente menos 6, el nicromo, 3. Luego le sigue el del exponente menos 7, el plomo, 4. Luego le sigue el del exponente menos 8, el grafeno, 2. Por lo tanto, mi respuesta va a ser 1, 3, 4, 2. La opción de aquí, ¿sí? Porque me dice que ordene de mayor a menor, pero para ordenar las potencias, en este caso, cuando están escritas de esta manera, se ordenan así, ¿sí? Se hace una rectita y se va viendo los exponentes. Recuerden que los números son más grandes mientras más a la derecha se vayan. Entonces empiezo con menos 5, menos 6, menos 7 y luego menos 8. Se acabó el ejercicio. Vamos con lo siguiente. Con base en las figuras, todas las proposiciones son correctas, excepto me está pidiendo que encuentre la que no es correcta. La resistividad eléctrica del hierro es mayor a la del aluminio. Recuerden que en el uno está midiendo la resistividad y en el otro está midiendo la conductividad, ¿sí? Vamos a analizar la resistividad eléctrica del hierro. Entonces voy a buscar el hierro, resistividad. Tiene una resistividad, en este caso, voy a ver que la máxima resistividad del hierro está justo aquí, casi en este punto. Vamos más o menos a aproximarle un 155. Esa es la resistividad del hierro. Ya. Pero ahora me dice, es mayor que la resistividad del aluminio. El aluminio está acá. Sí, esto de aquí es más grande que lo de acá. Sí, es verdadero. Perfecto. La conductividad eléctrica del aluminio es mayor que la del cobre. Aluminio, conductividad eléctrica. A ver, la del aluminio es mayor que la del cobre. Este es aluminio y esto es cobre.
Mentira, la conductividad eléctrica del aluminio no es mayor. La del cobre es mayor que la del aluminio. Entonces, esto es falso. La resistividad eléctrica del cobre es menor. El cobre es menor que la del hierro. A ver, cobre está aquí. Menor que la del hierro, sí, estamos hablando de resistividad. Verdadero. La conductividad eléctrica del hierro es menor que la del cobre. Conductividad. Hierro está aquí. ¿Es menor que la del cobre? Sí. Entonces, la única que no se cumplió es la B, por lo tanto, la respuesta que voy a marcar, la B, porque me dice excepto, ¿sí? Continuamos. Vamos a entrar a la parte de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles, para lo cual hemos clasificado de la siguiente manera. El lanzamiento de proyectiles se va a clasificar normalmente en dos gráficos. Un gráfico en el cual el lanzamiento parte desde la parte de aquí, de este punto, describe una trayectoria parabólica y llega hasta acá, ¿sí? Sobre un plano de referencia, sobre un plano XY. La otra, en este caso, es un lanzamiento horizontal. Parte desde un punto alto, únicamente parte con velocidad en X porque es un lanzamiento horizontal. El ángulo obviamente va a ser de 180 grados, en este caso un ángulo de 0 grados, y únicamente va para acá, ¿sí? Entonces hay ciertas diferencias entre estos dos ejercicios, o entre estas dos partes. En el de aquí se aplicarán unas fórmulas, en el de acá se aplicarán otras. En el de aquí únicamente la velocidad inicial va a ser la velocidad en X. En el de aquí la velocidad inicial, si parte con un ángulo, se descompondrá en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Recuerden que para este tipo de ejercicios con la gravedad se trabajará con un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Vamos a revisar los ejercicios. Un proyectil es lanzado con un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Entonces, como no me da gráfico, cuando no me da gráfico yo asumo que el proyectil es así. Se lanzó con una rapidez, en este caso, inicial de 40 metros por segundo. 40 metros por segundo, un ángulo de 30 grados. Me pide en este caso, si la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo, calcule la altura en metros en la cual el proyectil empiece a bajar. Ya, me pide la altura justo en este punto, la altura máxima. Entonces, como me pide la altura máxima, vamos a calcular que la altura máxima, tenemos una formulita que es la velocidad inicial en y al cuadrado dividido para la gravedad. ¿Cómo saco la velocidad inicial en y? Hacemos un triangulito. De este triángulo hay una regla. Como es de 30 grados, tengo que esto es 40 metros por segundo. Decimos, lo que esté opuesto al ángulo de 30 grados siempre va a ser la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa es 40, esto va a ser 20 metros por segundo. Si ese es el ángulo de 30 grados, el de acá va a ser el ángulo de 60. Lo que esté opuesto a 60 grados, en este caso, va a ser la mitad de la hipotenusa con raíz de 3. La mitad de 40, 20 con raíz de 3. ¿Sí? Esto viene a ser la rapidez inicial en y, y esto viene a ser la rapidez inicial en x. De esta manera lo podemos sacar mucho más rápido. Si alguien no lo quiere sacar de esta manera, puede hacerlo de la siguiente manera. La rapidez inicial en y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, que sería 40 por el seno de 30 grados, y le va a salir esto 20 metros por segundo. Rapidez inicial en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, sería 40 por el coseno de 30 grados, y le va a arrojar 20 raíz de 3 metros por segundo. Es lo mismo, solo que con el triangulito lo sacamos un poco más rápido. Ya depende de cómo quieran trabajar ustedes. Por lo tanto, reemplazo para sacar la altura máxima. Velocidad inicial en y, 20. 20 metros por segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Una vez que reemplazo eso de ahí, únicamente me va a tocar aplicar la fórmula, ¿sí? Si ustedes a veces de pronto tienen alguna duda en la fórmula, no están seguros, pueden utilizar la fórmula completa. ¿Cuál sería la fórmula completa? La fórmula completa sería esto. Altura máxima es igual a la velocidad inicial por el tiempo, en este caso. Pero dicen, no, es que no nos da el tiempo. Ah, perfecto. Si no les da el tiempo, pueden usar esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Como la distancia es la altura, y en este tipo de ejercicios la aceleración es la gravedad, decimos que en este caso la velocidad en este punto es 0, y nos queda lo siguiente. Menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. Este 2 pasa a dividir. Y en este caso, aquí está el signo menos, la gravedad suele ser con negativo, se anula.
y me queda esta fórmula. Entonces, si es que ustedes de pronto no recuerdan la fórmula, lo que pueden hacer es trabajar de esta manera y despejar la fórmula. Ya corroborada la fórmula, bueno, colocamos bien la fórmula. La fórmula sería sobre 2 veces la gravedad. Entonces coloco sobre 2 veces la gravedad. Me va a quedar esto de aquí. 2 y la gravedad es 10. Entonces me queda de esta manera. 20 al cuadrado, ustedes pueden ponerlo, 20 al cuadrado 400, o pueden poner 20 por 20, como ustedes prefieran. 2 por 10, 20. Se va a eliminar en este caso, nos va a quedar lo siguiente, pero esto era segundos al cuadrado. Se va a eliminar un 20 con un 20, se va a eliminar metros con metros, se va a eliminar segundos por segundos con segundos al cuadrado, me va a quedar únicamente que la altura es 20. Conclusión, en este tipo de ejercicios para sacar la altura máxima, ustedes van a tener que sacar la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Alguien me dice, pero yo no quiero trabajar de esa manera, yo solo quisiera trabajar con el ángulo. Si quieren trabajar solo con el ángulo, podrían hacerlo así. Velocidad inicial por el seno del ángulo, velocidad inicial por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad, y esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacen? La velocidad inicial, 40, por el seno de 30 grados, por el seno de 30 grados, elevado al cuadrado, y esto sobre 2 por la gravedad que era 10. Aquí les va a arrojar todo esto de aquí, les va a salir 400 y aquí les va a salir 20. 0, 0, 40 para 2, 20 metros. Ustedes escogen si quieren trabajar descomponiendo la velocidad inicial como lo hice acá, o si quieren trabajar directamente con el ángulo. Igual les debe salir exactamente la misma respuesta. Ya es como a ustedes se les facilite trabajar, ¿sí? Con el siguiente tengo algo similar. Un proyectil es lanzado con un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 100 metros por segundo. Hago más o menos un gráfico, algo así. Les digo rapidez inicial, 100 metros por segundo. Ángulo 30 grados. Yo ya me he acostumbrado a trabajar con el triángulo, así que para mí es más sencillo hacer esto. 30 grados, 100 metros por segundo. Opuesto a 30 grados, la mitad de la hipotenusa. Opuesto a 60 grados, 50 metros, 50 raíz de 3 metros por segundo. Altura máxima, velocidad o rapidez inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Como yo ya tengo esto, que es en y, sería 50 por 50. Sobre 2 veces la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Se va a ir la mitad de esto, 1, la mitad de esto, 25. ¿Sí? ¿Qué otro dato me queda? 0 con 0. Metros se va con metros, segundos cuadrados se va con segundos y segundos, me queda 25 por 5, 125 metros. Alguien me dice, pero yo no quería hacerlo de esa manera. Si es que no lo querían hacer de esa manera, lo podían hacer únicamente con la función trigonométrica seno. Altura máxima es igual a rapidez inicial seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Me hubiese quedado 100 seno de 30 grados al cuadrado sobre 2 por 10. ¿Sí? Sobre 2 por 10. Esto el rato que hacen la operación les va a quedar, aquí abajo les va a quedar este valor, 20. Entonces sacan seno de 30, ¿sí? Y el seno de 30 luego lo multiplican por 100 y luego todo esto elevan, toda esta respuesta que está aquí, la elevan al cuadrado y les va a quedar lo siguiente. 2500, se va un 0 con un 0, 250 para 2, 125. Ya es opciones como ustedes quieran trabajar. Pueden trabajar de esta manera o de esta manera, igual llegarán a la misma respuesta. Siguiente ejercicio. Un proyectil es lanzado con un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 60. Si la gravedad tiene un valor de 10, determine el tiempo en el que alcanza su altura máxima ya. Entonces, aquí me está pidiendo lo siguiente. Tengo el proyectil, pero sale con un ángulo de 30 grados. Sale con un ángulo de 30 grados. Sale con una rapidez inicial de 60 metros por segundo. 60 metros por segundo. Y me pide, aquí está la altura máxima. Justo en este punto está la altura máxima. Me pide el tiempo que se demora en llegar, vamos a poner con otro color, el tiempo que se demora en llegar de aquí a acá. Todo este tiempo, hasta llegar acá. El tiempo de subida. Entonces, si me pide el tiempo de subida,
yo lo que voy a decir es el tiempo de subida va a tener una formulita. No recuerdo la fórmula del tiempo de subida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Pero como está hacia abajo, despejo, la velocidad final en este punto es 0, menos velocidad inicial en este caso, menos gravedad por tiempo, se anula el menos, velocidad inicial, pero recuerden que solo se está moviendo en el eje Y, porque es vertical, en Y. Sobre la gravedad es igual al tiempo. Listo, entonces me dicen, con eso podría sacar el tiempo, sí, puedo sacar el tiempo de subida. Entonces, conclusión, para que no esté usando todo, ¿qué es lo que van a decir? Van a decir que el tiempo de subida hasta llegar a la altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Entonces, como yo ya estoy enseñado a descomponer el triángulo, digo lo siguiente, este es un ángulo de 30 grados, esto vale 60 metros por segundo, por lo tanto esto de aquí vale 30 metros por segundo, y lo de acá vale, en este caso, 30 raíz de 3 metros por segundo. Esto es la velocidad inicial en Y, esto es la velocidad inicial en X. Esta es la velocidad inicial. Uso la velocidad inicial en Y, me dan, en este caso, 30 metros por segundo. Me da la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Metros con metros, segundos, y aquí me sobraría segundos. 0 con 0, 3 segundos. El tiempo de subida, 3 segundos. Si me dijera el tiempo desde que sale hasta que impacta el suelo, sería el doble de tiempo, que sería 6, pero solo me pide el tiempo hasta que alcanza su altura máxima, hasta aquí. Y lo voy a calcular de esta manera. Si es que me pidiera el tiempo de aquí hasta acá, a esto se le conoce como tiempo de vuelo y sería 2 veces el tiempo de subida. 2 por 3, 6. Pero recuerden que el ejercicio dice solo hasta que alcanza su altura máxima, o sea, solo el tiempo de subida. ¿Sí? Entonces voy a concluir que mi respuesta va a ser 3. Si ya tengo claro esto, vamos a pasar a otro ejercicio. Para una clase abierta de física se ha propuesto un experimento en el que se usará un cañón que dispara un proyectil mediante un mecanismo de clavija resorte. Tras varias pruebas se ha determinado que el cañón está orientado como se muestra en la figura. La rapidez inicial del proyectil es 15 metros por segundo. Entonces, rapidez inicial 15 metros por segundo. Perfecto. Determina el tiempo en segundos que permanece el proyectil en el aire. Considere, pero dice que permanece en el aire. Considere que el módulo de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ya, perfecto. Entonces tengo que, obviamente, sacar el tiempo, pero me dice el tiempo en segundos que permanece el proyectil en el aire. O sea, desde que salió hasta justo antes de que impacte el suelo. Todo este tiempo de aquí. Entonces, obligatoriamente tendría que sacar el tiempo, que es lo que voy a hacer fácilmente. Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Me dicen, pero no tengo la velocidad inicial en Y. De hecho, sí la tengo. Hago el triangulito. Esto es 30 grados. Esto es 15 metros por segundo. Por lo tanto, lo de acá va a ser 7,5. Y lo de acá va a ser 7,5 raíz de 3. Ya he sacado la velocidad inicial en Y, la rapidez inicial en Y, y esta es en X. Entonces yo ya tengo este valor. Este valor sería 7,5 metros por segundo. Y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Me quedaría 0,75 segundos. Pero esto solo es el tiempo que se demora en llegar de aquí hasta la altura máxima. Pero recuerden que no solo hasta aquí está en el aire, de aquí para acá también está en el aire. Este es el tiempo de subida, este es el tiempo de bajada. Y esto más esto será el tiempo de vuelo. Entonces, como yo necesito el tiempo de vuelo porque es el tiempo que permanece en el aire, ¿qué es lo que voy a decir en este ejercicio? Y se determina el tiempo en segundos que permanece el proyectil en el aire. Entonces, en el aire, desde que salió hasta justamente antes de que impacte el suelo, voy a decir que el tiempo de vuelo va a ser 0,75 por 2. 1,5, ¿sí? O 1,50 segundos. Y esa va a ser mi respuesta, la opción C. Y eso va a ser todo lo que tenía que hacer en este ejercicio, ya que no solo quiere el tiempo de subida, quiere el tiempo que permanece en el aire, o sea, todo el tiempo de vuelo. Nada más. Pasemos. Se lanza un objeto con una rapidez inicial de 50 metros por segundo y un ángulo de 36,87 grados. Ya es un poquito difícil el ejercicio por el hecho de que ya no nos da un ángulo exacto, nos da un ángulo de 36,87 grados. Y nos da una rapidez inicial
de 50 metros por segundo. Entonces ya nos complicamos un poquito porque ya no estamos trabajando con el ángulo que normalmente trabajamos, que es el ángulo de 30 grados. Me dice en este caso, sí, y tenemos lo siguiente. Determine la velocidad en metros por segundo con la que llega al suelo. O sea, esta velocidad. Entonces recuerden lo siguiente, ya. Cuando les pregunte este tipo de cosas, esta rapidez es la misma que la de acá, con una diferencia. Esta rapidez se descompone en una rapidez en X y una rapidez en Y. ¿Sí? Esta rapidez de acá se va a descomponer en una en X y una en Y. La rapidez en X de aquí va a ser la misma que la de acá, siempre, porque el movimiento horizontal es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, esta rapidez y esta aquí van a ser las mismas. ¿Qué ocurre con la rapidez inicial en Y? Aquí el movimiento está de subida. Entonces, la rapidez inicial en Y es positiva. Positiva. Este es el signo más. Pero aquí el movimiento está de bajada, por lo tanto la rapidez en Y va a ser negativa. Va a ser el mismo módulo que la de acá, pero con signo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya tengo las componentes, esto va a ser similar, esto de aquí va a ser igual, pero la de Y va a ser con signo cambiado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sacar la rapidez en X y la rapidez en Y inicial. Me dicen, ¿y por qué ahora no le descompongo en el triángulo? En el triángulo lo uso únicamente cuando tengo un ángulo exacto de 30, 60 o 45 grados. Como este es un ángulo inexacto, voy a aplicar velocidad inicial, coseno del ángulo y velocidad inicial, seno del ángulo. Rapidez, 50. Coseno de 36,87. ¿Qué es lo que hago? 50, pero ya me dan cuánto vale el coseno. El coseno vale 0.8 por 0.8. Entonces 40 en X. 50 por el seno de 36,87. 50 nos da la equivalencia del seno, sí, nos da 0,6 por 0,6. 30 metros por segundo. Ya tengo, estas son las componentes de la rapidez inicial, tanto en X como en Y. La rapidez final va a estar compuesta por rapidez en X y rapidez en Y. Pero recordad que la rapidez en X va a ser la misma. O sea, la rapidez en X va a ser 40. Pero la rapidez en Y, aquí estaba subiendo, aquí está bajando. Entonces va a ser negativa. Aquí la rapidez en Y valía 30, por lo tanto acá va a valer menos 30. Y se acabó. Cuando les pida este tipo de preguntas, vamos a responder de esta manera. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser 40 menos 30. Y se acabó el ejercicio. En el de acá tenemos algo similar, así que no vamos a hacer el gráfico, vamos a hacer directo. Vamos a descomponer la rapidez en X, vamos a descomponer la rapidez en Y. Coseno, siempre en X es el coseno y siempre Y es el seno. Vamos a tener 50. Directamente, el coseno de este ángulo es 0,8 por 0.8. Ah, pero aquí no me dicen, no es 50, aquí es 80. El coseno es 0,8, nos sale 64. 80. El seno es 0,6. Nos sale 48. Esto es la rapidez tanto en X como en Y. Pero yo quiero la final. La final en este caso va a ser la componente en X y la componente en Y, pero Y va a ser con signo cambiado. Rapidez final. En X, 64. En Y, recuerden que va hacia abajo. Por lo tanto va a ser negativa, menos 48. Basados en esto, nuestra respuesta va a ser la opción B. 64 y menos 48 y se acabó el ejercicio. Nada más tocaba hacer basados en el anterior ejercicio. Se lanza un objeto con una rapidez inicial de 50 metros por segundo. Hacemos el gráfico. Rapidez inicial de 50 metros por segundo. Y un ángulo de 36,87. Ya es un ángulo que no es exacto. Describiendo una trayectoria parabólica. Si cae respecto al mismo nivel de referencia horizontal, determine el alcance. Me dicen, ¿qué es el alcance? El alcance es la distancia horizontal desde el punto de lanzamiento hasta que impacta el suelo. El alcance es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. ¿Sí? Ese es el alcance. Acá voy a ponerles alcance máximo. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Necesito dos cosas. Necesito la rapidez inicial en X y el tiempo de vuelo. ¿La rapidez inicial en X la puedo sacar? Sí, la puedo sacar. Rapidez inicial en X, facilito. Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Tengo la velocidad inicial, 50. Tengo el coseno. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno me vale 0,8 por 0.8.
Ya, esto es 40. Ya tengo esto. Me dicen el tiempo de vuelo. No tengo el tiempo de vuelo, pero tengo el tiempo de subida. Velocidad inicial en Y sobre gravedad. Alguien me dice, pero ¿y la velocidad inicial en Y cómo se saca? Velocidad inicial seno del ángulo sobre 10 metros por segundo al cuadrado. Velocidad inicial en Y, 50. El seno del ángulo, el seno en este caso es 0,6. 50 por 0,6 sobre 10. 50 por 0,6, 30. Sobre 10, 3 segundos. Pero les había enseñado que esto simplemente, el tiempo de subida, es solo hasta alcanzar la altura máxima, hasta aquí. ¿Sí? Pero necesito todo el tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. 2 por 3, 6 segundos. Y está resuelto el ejercicio porque aquí solo voy a reemplazar x max es igual. Velocidad inicial en x, 40 metros por segundo. Tiempo de vuelo en este caso va a ser 6 segundos. Va segundos con segundos, 40 por 6 nos ha quedado 240 metros. Es la manera más corta para resolver este tipo de ejercicios. ¿Sí? Listo. Alguien me dice, ¿podría hacerlo directamente todo aquí en vez de estarlo haciendo por partes? Sí, de hecho sale un poquito más corto si lo hacemos aquí, pero lo hemos separado por partes para que ustedes no se confundan con tantos números dentro de una misma ecuación. Nada más. En el de acá tengo algo similar, ya, pero aquí como ya sabemos que el ejercicio nos pide también el alcance máximo, recuerden, hago el gráfico. El gráfico no es obligatorio, simplemente es ilustrativo para que ustedes puedan ubicar sus datos. Rapidez inicial 60 metros por segundo, ángulo 36,87 grados. Aquí sabe estar la altura máxima. De aquí a acá esto se le conoce como tiempo de subida. Y me da los siguientes datos. Necesito primero, para el alcance, necesito la rapidez en X por el tiempo de vuelo. ¿Sí? La rapidez en X por el tiempo de vuelo. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ya. Tengo lo siguiente. Rapidez en X, lo voy a sacar acá aparte. Velocidad inicial coseno de teta. La rapidez sería 60. Coseno del ángulo nos daba 0,8. 6 por 8, 6 por 8, 48. Ya tengo esto de aquí. Ya tengo esta parte, entonces ya puedo ir reemplazando por acá. 48 metros por segundo. Me falta el tiempo de vuelo. Tiempo de subida, velocidad inicial en Y sobre la gravedad. O sea, velocidad inicial seno sobre 10 metros por segundo cuadrado. La velocidad inicial era 60 metros por segundo por 0,6 sobre 10 metros por segundo al cuadrado. 6 por 6, 36 sobre 10 nos va a dar 3,6 segundos. Pero el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Así que 2 por 3,6 nos va a dar un aproximado de 7,2 segundos. Ya tengo todos los datos. Por 7,2 segundos. Solo les queda hacer esta multiplicación donde se va a ir segundos con segundos y nos va a dar la multiplicación de, en este caso, 48 por 7,2. Resolvemos esa simple multiplicación de 48 por 7,2 y nos da una respuesta de 345,6 metros. Y eso es todo lo que hemos tenido que hacer para resolver este ejercicio. Por lo tanto, nuestra respuesta es la opción B. Vamos con algo más sencillo. Un grupo de amigos colocó un tobogán de plástico en lo alto de una pendiente que baja hasta una planicie horizontal, ¿sí? Que colinda con un lago a una altura de 20 metros. Ah, perfecto, nos da la altura. Si una persona sale desde el borde con una rapidez horizontal, solo rapidez horizontal, ¿qué quiere decir? Que esta es la rapidez en X. Nos está diciendo eso, ¿sí? No tengo que descomponerla porque fíjense que no hay un ángulo. La rapidez del lanzamiento es horizontal. Determine la distancia horizontal en metros a la que cae al agua respecto a la pared vertical donde se aventó. Considere el módulo de la aceleración de la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, nos está pidiendo el alcance. El alcance es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, pero solo por el tiempo de aquí. Bueno, entonces me dicen, pero profe, está fácil porque el alcance máximo yo ya lo puedo sacar porque yo tengo que la rapidez en X no la tengo que descomponer, esto de aquí. Listo, entonces sería esto de aquí. Por esta parte está fácil. Me dicen es 20 metros por segundo. Listo. Ahora, la dificultad está en el tiempo. ¿Cómo saco el tiempo? Entonces algunos me dicen, chuta, ¿y ahora qué se hace con el tiempo?
Entonces voy a decir lo siguiente. En este tipo de ejercicios recordaría las anteriores fórmulas. Por ejemplo, aquí. Este es el punto más alto. En este punto, la velocidad final en Y, aquí la velocidad en Y es 0, porque solo hay velocidad inicial en X. Pero hay una fórmula que nos dice lo siguiente. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, si yo utilizara esta fórmula, podría sacar el tiempo. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí velocidad inicial en Y no habría. La velocidad en Y no habría, ya, se hace 0. ¿Tendría la gravedad? Sí tendría la gravedad. ¿Tendría la altura? Sí tendría la altura. Entonces, si yo despejara de esta fórmula, me quedaría 2 veces h sobre la gravedad es igual a tiempo al cuadrado. Pero como yo solo quisiera el tiempo en este caso, tendría que eliminar esto. Y digo la altura en este caso. ¿Cuánto es la altura? Sí, la altura en este caso tendría que es 20 metros. 2 por 20. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Si iría 0 con 0 me quedaría raíz de 4. La raíz cuadrada de 4, 2. Perfecto, entonces el tiempo ha sido ¿cuánto? 2 segundos. ¿Sí? Esta era la parte dificultosa del ejercicio. Me dicen, ¿por qué le puso velocidad inicial 0? Porque recuerden que el movimiento es horizontal. No hay velocidad inicial en Y. Esto es 0. Solo se mueve horizontalmente. ¿Sí? Entonces por eso se anula y nos queda el tiempo. Me dicen, pero aquí dice tiempo de vuelo, tengo que multiplicarle por 2. No, recuerden que ahorita solo están utilizando el tiempo de bajada. ¿Cuándo le multiplican al tiempo de vuelo? ¿Cuándo le ponen así? Cuando el ejercicio o la gráfica va así. Tiene una parte de subida y tiene una parte de bajada. Como aquí el ejercicio solo tiene la parte de bajada, vamos a decir que solo es el tiempo que hemos calculado. Entonces únicamente sería por 2 segundos. X máximo igual 40 metros. Tener mucho cuidado en esta parte, ¿sí? Porque creen que siempre todos los ejercicios, cuando me piden el tiempo, en todos los ejercicios tengo que multiplicarles por 2. Recuerden que aquí hice esto porque hay un intervalo de subida y aquí hay un intervalo de bajada. Pero en el ejercicio de acá, fíjense que solo tienen la parte de bajada. Entonces, como solo tengo la parte de bajada, no hay necesidad de multiplicarle por 2. ¿Sí? Por eso solo lo dejo de esta manera. No le pongo 2 veces el tiempo de subida. Me ha quedado que mi respuesta es 40 metros, o sea, la opción A. Vamos a continuación. Miren, tenemos otro ejercicio similar. Tenemos en este caso otro ejercicio parecido. Concluimos que de aquí la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esta formulita nos va a servir. La altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden por qué esto solo lo vamos a utilizar en estos ejercicios, porque partimos de un punto alto de esta manera. ¿Sí? Es como la mitad de un lanzamiento parabólico, un lanzamiento horizontal. Un avión vuela, en este caso, en una trayectoria horizontal de una altura 3h. Entonces la altura ya no va a ser h. La altura va a ser 3h. Con una velocidad inicial v sub 0, como se muestra en la figura. Y se deja caer, en este caso, y deja caer una pequeña caja a la cual le toma y nos pide los segundos. Ah, perfecto, los segundos en función de la altura en llegar al suelo. En función de la altura en llegar al suelo. Considerando que g es igual a 10. Si yo regreso en el anterior ejercicio, ¿sí? Miren, yo para sacar el tiempo tuve que sacar la raíz. Entonces, yo tendría que sacar la raíz obligatoriamente. Podría pensar que deberían ser las respuestas que están con raíz. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de despejar. Como me pide el tiempo, voy a despejar el tiempo. Este 2 que está, en este caso, lo voy a poner aquí, 1/2 de la gravedad. Pero ya me dieron la gravedad. ¿Cuánto valía la gravedad? La gravedad me dijeron que valía 10. 1/2 de 10 por tiempo al cuadrado. Mitad 1, mitad 5. ¿Qué hace el 5? Multiplica. ¿Qué va a pasar al otro lado? A dividir. Tiempo al cuadrado. Pero resulta que yo no quiero tiempo al cuadrado, solo quiero tiempo. ¿Qué hago? Y por lo tanto mi respuesta ha sido la opción C. No la de aquí. ¿Por qué? Por este sobre 10. Recuerden que la fórmula se simplificaba de esta manera. Mitad 1, mitad 5. Y me ha quedado esta respuesta. Continuemos. Una persona lanza una pelota de tenis, en este caso desde lo alto de una terraza, con un ángulo de elevación respecto al horizontal de 30 grados. Aquí hay un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 36 kilómetros por hora. La rapidez inicial es 36 kilómetros por hora. Como se muestra en la figura. Si la persona lanza la pelota desde una altura de 30 metros, tengo la altura de 30 metros.
y esta tarda 3 segundos en tocar el suelo. Quiere decir que desde que se lanzó de aquí, el tiempo de vuelo fue 3 segundos. ¿Cuál es el módulo de desplazamiento horizontal en X en metros que alcanza la pelota respecto a la base de la casa? Considere que el módulo de la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Me está pidiendo esto y esto se llama alcance máximo. El alcance máximo es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Entonces, como me pide el ejercicio, lo siguiente me dice que determine el alcance máximo. Digo, a ver, la velocidad en X sí la puedo calcular. De hecho, la velocidad en X la podría calcular únicamente descomponiendo con el ángulo. Pero recuerden que el ejercicio me pide, en este caso, en metros. Entonces, como me piden metros, voy a hacer rápido una conversión. Si me piden metros, primero voy a convertir esto. 1 kilómetro, 1000 metros. 1 hora, 3600 segundos. Se va a ir 2 ceros con 2 ceros. Se va a ir el 36 con el 36. Me quedan horas, se van con horas, kilómetros se van con kilómetros, me queda 10 metros por segundo. El ángulo es de 30 grados, me dice aquí, y por acá me lo vuelve a afirmar, 30 grados. Si esto vale 10 metros por segundo, lo de acá vale 5 metros por segundo, y lo de acá va a valer 5 raíz de 3 metros por segundo. Este es el ángulo de 60 y este vendría a ser el ángulo de 90. Si es que alguien no lo quiere hacer de esta manera, puede hacer lo siguiente. Para sacar la rapidez en X. Velocidad inicial, coseno del ángulo. Velocidad inicial, 10 metros por segundo. Coseno de 30 grados. Lo hace e igual les saldrá este valor. Esto es en caso de que no quieran usar el triangulito, que es, en este caso se hace un poquito más sencillo. Lo hacen de esta manera y sacan lo mismo. Tenemos esta parte ya calculada. 5 raíz de 3 metros por segundo. Tenemos el tiempo de vuelo que nos daba el ejercicio. El tiempo de vuelo es 3 segundos. Por 3 se van segundos con segundos. 5 por 3, 15 raíz de 3. Se acabó. Facilito el ejercicio. Y esto es todo lo que tocaba hacer. La parte más demorosa, la conversión. El resto, fácil. Continuamos. Un objeto es lanzado con un ángulo de 45 grados desde la terraza de un edificio de 60 metros de alto. Entonces, este objeto es, vamos a poner el edificio. Esta es la terraza. Pero es lanzado con un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados. ¿Sí? Desde aquí. Desde una altura, la altura de este edificio nos da la altura es 60 metros. 60 metros es la altura. ¿Sí? Y me dice que la velocidad inicial es en X 40 y en Y 40. Si el objeto se demora 14 segundos en llegar al suelo, nos da el tiempo de vuelo. 14 segundos. ¿Sí? Determina la distancia horizontal. O sea, el objeto es lanzado así, va para acá y en algún momento llega al suelo. Nos está pidiendo que saquemos el alcance máximo. Pero ya tenemos todo. Alcance máximo es igual velocidad inicial en X por tiempo de vuelo. Velocidad inicial. Tengo velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, porque me dice que esa es la velocidad inicial. Solo necesito la de X. 40 metros por segundo. Tiempo de vuelo. Nos da el dato. 14 segundos. Multiplico esto por esto. Simplifico. Me va a dar la multiplicación de 40 por 14, 560 metros. Por lo tanto, el alcance va a ser 560 metros. ¿Se acabó? ¿Similar al anterior ejercicio? Sí, similar. Nos da los mismos datos, con la única diferencia que aquí ya nos da la rapidez en X, mientras que en el anterior tuvimos que nosotros hallarla, descomponerla, ¿sí? Continuamos. Vamos a resolver este ejercicio. Un balón de fútbol pateado por un jugador describe un movimiento parabólico como se muestra en la figura, donde se han incluido los vectores velocidad instantánea. Cuando el balón sale del pie con una velocidad 1 y cuando está en la altura máxima con una velocidad 2, como se muestra en la figura. Identifique el vector aceleración media entre los instantes T1 y T2, que corresponden al inicio del movimiento y al punto más alto de la trayectoria, respectivamente. Este es el gráfico que se les da a ustedes y estas son las respuestas. Lo que tienen que caer en cuenta es en la aceleración media. La aceleración media está dirigida hacia abajo, la aceleración media está dirigida hacia arriba. Recuerden que en el movimiento parabólico la aceleración es la gravedad y la gravedad siempre está dirigida hacia abajo.
Por lo tanto, si me dicen cuál de las dos opciones es correcta, mi respuesta sería la de aquí. ¿Por qué la de aquí? Porque la gravedad está dirigida hacia abajo, no está dirigida hacia arriba. Entonces, en el movimiento parabólico lo que actúa es la gravedad, ¿sí? Entonces, la respuesta sería esta opción, por el vector que está dirigido hacia abajo. Vamos con lo siguiente. Me dice, se lanza un objeto con una rapidez, en este caso, de un valor, nos da ahí, de una rapidez inicial de 50 metros por segundo. Rapidez inicial 50 metros por segundo. Un ángulo θ en el plano vertical. Si se desprecia la resistencia, determine la expresión con la que se calcula el alcance máximo. Pero normalmente nosotros trabajamos con esta fórmula. Velocidad inicial en X por tiempo de vuelo, pero aquí está en función del ángulo. Entonces lo que tendría que yo saber es la fórmula del alcance máximo en función del ángulo, ¿sí? Tengo que saber eso para que se haga mucho más sencillo el ejercicio. Si yo en este caso sé eso, se me va a hacer el ejercicio mucho más sencillo. Entonces voy a decir X máximo es igual, y vamos a calcular eso de tal manera que nos quede lo siguiente, ¿sí? Siempre que ustedes vayan a trabajar con el alcance máximo va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, ya. Y aquí vamos a trabajar con la gravedad. Y con eso ya nos debe salir el ejercicio. Por lo tanto, de acuerdo a eso, ¿qué respuesta pensarían que es la correcta? Sí, vamos a reemplazar rapidito. Entonces, velocidad inicial. ¿Cuánto es la rapidez inicial? 50. 50 al cuadrado. Voy a poner 50 por 50. Seno de 2 veces el ángulo. El ángulo era, en este caso, θ, entonces de 2 θ. ¿Y cuánto es la gravedad? La gravedad nos va a dar lo siguiente. La gravedad es 10. 0 con 0. Por lo tanto, nos va a quedar 50 por 5, 250 seno de 2 veces el ángulo. Entonces veo las respuestas y la única posible es la opción A. Normalmente usamos para nuestros ejercicios esta fórmula de aquí, pero en este ejercicio era explícito, quería el alcance máximo expresado en función del ángulo, que sería de esta manera, ¿sí? Esta formulita. Vamos a continuación, vamos a usar nuevamente las fórmulas expresadas en función del ángulo. En un partido de fútbol se cobra un tiro libre. Un jugador patea el balón y este sale disparado con una velocidad v sub 0, cuyo módulo es de 36 metros por segundo. Gracias a las prácticas se conoce que el balón caerá a X metros de distancia. Considerando que 10 metros por segundo es la gravedad o la aceleración, determine la afirmación correcta. El balón tarda, esto de aquí, segundos en tocar la cancha. A ver, cuando me dice segundos en tocar la cancha me está diciendo esto. A ver, hasta aquí el tiempo de subida, hasta aquí el tiempo de bajada. Todo esto es el tiempo de vuelo, o sea, 2 veces el tiempo de subida. Pero me está diciendo que esto es lo que se demora. Entonces digo, a ver, vamos a ver si es que esto es correcto. Tiempo de subida es igual a velocidad inicial en y sobre la gravedad. La velocidad inicial sería velocidad inicial por el seno de θ sobre la gravedad. Y reemplazamos valores. La velocidad inicial, ¿cuánto nos valía? 36. 36 seno de θ, ¿sí? Sobre la gravedad, que es 10. Vemos que aquí nos dice esto de aquí. Recuerden lo siguiente. Recuerden que como me habla de que toque hasta acá, este punto de acá, a esto es el tiempo de vuelo, le voy a multiplicar por 2 a esta expresión. 36 seno de θ sobre 10. Mitad 1, mitad 5. Bueno, esta parte del ejercicio está correcto. Ese es el tiempo de vuelo, porque me dice el balón tarda esto segundos en tocar la cancha. De aquí hasta acá está correcto. Y su alcance máximo. ¿Cuál es el problema? Que recién vimos la fórmula del alcance máximo. El alcance máximo tiene una fórmula de seno de 2 θ o de seno del doble ángulo. Entonces, si yo observo acá, aquí dice seno cuadrado de θ. Ya ahí ya está mal, no analizo nada más. Ya. La altura máxima del balón que alcanza, a ver, tenemos una fórmula con altura máxima. Altura máxima era igual a la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esto sería velocidad inicial seno de θ al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Escrito de otra manera, se reparte el exponente para ambos. Velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado
de teta sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando valores, ¿cuánto valía la velocidad inicial? 36. 36 al cuadrado. Seno cuadrado de teta. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. Y por 2, 20. Sí, está correcto hasta ahí. Y me dice, y tarda 3,6 seno de teta en llegar a esa altura, a la altura máxima, o sea, a este punto. Yo ya de por sí sé que esto está mal, pero me dice que tarda 3,6. Entonces, para llegar a la altura máxima únicamente estoy tomando en cuenta el tiempo de subida. Entonces ya no tomaría en cuenta esto. Únicamente tomaría en cuenta solo el tiempo de subida. Y es verdad, 36 dividido para 10, 3,6 seno de teta. Las dos afirmaciones están correctas, por lo tanto, la afirmación correcta es la opción B. Tenemos unos 2 ejercicios más para terminar. ¿Sí? Vamos con el de aquí. Juan construye una catapulta que lanza un proyectil con un ángulo θ respecto a la horizontal. Si se ha determinado que el alcance máximo que logra el proyectil es de 45 metros, me da un dato. El alcance máximo es de 45 metros. ¿Cuál es la rapidez en metros por segundo? La rapidez, no conocemos la rapidez del proyectil al abandonar la catapulta. Considere que la gravedad es 10 metros por segundo para el módulo. Ya. Y veo que las respuestas están en función del ángulo. Entonces tengo que recordar, a ver, ¿cuál era la fórmula? Velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado. Seno de 2θ sobre la gravedad. Si ustedes tienen una duda, miren, corroboramos. La tenemos por acá. Alcance máximo, velocidad inicial al cuadrado, seno de 2θ sobre la gravedad. Perfecto, yo ya tengo los datos. ¿Cuánto es el alcance? 45. Rapidez inicial al cuadrado, seno del doble ángulo. Recuerden que es del doble ángulo. Para el alcance es el doble ángulo. Para la altura máxima, solo en ese caso para la altura máxima, es solo seno al cuadrado de θ. Pero para el alcance máximo del doble ángulo, ¿sí? Gravedad 10. Por lo tanto, quisiera reemplazar la gravedad 10. Esto de aquí de dividir pasa a multiplicar. 45 por 10, 450. Esto de aquí que está multiplicando va a pasar a dividir. Seno del doble ángulo. Y me queda esto. Pero recuerden que el ejercicio pedía la rapidez, no la rapidez al cuadrado. Borro esto. Y esa sería mi respuesta. Veo las opciones y la única opción en este caso que tengo como correcta es raíz cuadrada de 450 seno de 2θ. Se acabó. Eso era todo lo que tocaba hacer para ese ejercicio. Pasamos al siguiente. Con base en la información, determine el tiempo de vuelo. Interesante. El tiempo de vuelo. En segundos que se demora la pelota de golf en llegar nuevamente al suelo. Considere el valor de la gravedad como 10 metros por segundo para el módulo. Aquí les dice para el módulo de aceleración de la gravedad. Lo mismo. Un golfista golpea una pelota con un ángulo de 45 grados para lograr un alcance máximo de 150. Interesante. Aquí tenemos dos cosas. Tenemos el alcance máximo y tenemos el ángulo. Y me pide el ejercicio, en este caso lo siguiente. Con base en la información determina el tiempo de vuelo. Obligatoriamente debo determinar el tiempo de vuelo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo ya tengo en este ejercicio el alcance máximo. El alcance máximo es igual. Y como tengo el ángulo, no tengo muchos datos, voy a utilizar el ángulo. Velocidad inicial al cuadrado, seno de 2θ sobre la gravedad. El alcance máximo es 150 metros. ¿Sí? Ya tengo el alcance máximo. Ahora tengo lo siguiente. Seno, vamos a multiplicar por el seno, pero recuerden del doble ángulo. Entonces, el doble ángulo, el de 45, el doble, 90 grados, sobre la gravedad. Estoy ahí en esta parte. Por lo tanto, voy a decir lo siguiente. Este 10 va a pasar a multiplicar y me va a quedar así. Me dicen, ¿y qué ocurrió en este caso con el ejercicio? Con el seno de 90. El seno de 90 es 1. Yo ya tengo la rapidez inicial al cuadrado. La voy a dejar allí. Me dice el tiempo de vuelo. Yo me acuerdo lo siguiente. Ya. Tengo que para el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Si yo ya saco el tiempo de subida, yo ya podría sacar el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en y sobre la gravedad. O en otras palabras, a la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre 10.
pero solo necesito únicamente la rapidez inicial. ¿Qué ocurre? Lastimosamente tengo acá elevada al cuadrado, entonces solo quiero la rapidez inicial. ¿Qué es lo que voy a hacer en este ejercicio? Voy a descomponer esto. 15, va a quedar 15 por 100, ¿sí? Velocidad inicial, rapidez inicial, raíz. La raíz cuadrada de 110. Ya hemos descompuesto, ¿sí? Por lo tanto, tengo lo siguiente. Hasta ahí tengo el ejercicio, pero recuerden que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, a esto de aquí, ¿qué es lo que me falta? Tiempo de vuelo igual a 2 veces el tiempo de subida. Como ya tengo el tiempo de subida, que es esta partecita de aquí, la uso acá. Esto de aquí lo voy a usar acá abajo. Velocidad inicial, 10 raíz de 15. Tengo seno de 45 grados sobre 10. ¿Sí? Recuerden que solo he reemplazado. Esto, lo de acá. El seno de 45 grados de esto y abajo 10. Se va el 10 con el 10. Se va el 10 con el 10. Me queda la parte más delicada. 2 raíz de 15. Y me queda que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Conclusión. ¿Qué hacemos con esto? Se va el 2 con el 2. Raíz de 15 por raíz de 2. Raíz de 15 por 2. Y esto es raíz de 30. Creo que es uno de los ejercicios más complicados de este tema. Pero hemos llegado a la respuesta, que ha sido raíz de 30. Y eso es todo lo que tocaba hacer en este ejercicio. En los siguientes videos explicaremos lo que es las leyes de Kepler y qué implica su resolución. El día de hoy quedaremos hasta allí.